Bueno, buenas tardes a todas, a todos, darles la bienvenida a este ciclo de charlas. Así trabajamos en su tercera edición, este año 2025, un ciclo que impulsa la red Modalia, que forma parte de la colección histórica del traje argentino, que forma parte del Museo Histórico Nacional y que busca justamente visibilizar el trabajo cotidiano en los museos en torno al patrimonio textil y ese trabajo que muchas veces queda invisibilizado, ¿no? O digamos que queda como en bambalinas, entonces poder traer a escena, iluminar este trabajo de investigación, de conservación que hay detrás de todo el trabajo que hay en nuestros museos. Y en este día queremos proponerles esta charla que tiene que ver con conocer la historia y el trabajo que hay detrás del archivo textil ferroviario. Y hoy tenemos el gusto de charlar, de conversar con su fundador, que es Ezequiel Semo, a quien ahora voy a presentar, que decir que tiene un gran compromiso con la memoria textil ferroviaria, ¿no? Y que lo ha llevado a armar un archivo yo diría vivo y afectivo, y que de eso también vamos a charlar. Así que gracias Ezequiel, voy a presentarlo a Ezequiel. Ezequiel nació en 1983 en la ciudad de Buenos Aires, es licenciado en Artes Visuales de la UNA y entre el 2003 y el 2018 activó el proyecto artístico Agrupación Boletos Tipo Edmondson Apte. Fundó y lleva adelante el Archivo Textil Ferroviario y en 2017 cursó el seminario de taller de conservación y restauración de textiles en el Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti de la Universidad de Buenos Aires. Participó en distintas muestras y residencias artísticas en Brasil y en México. En 2020 presentó el documento audiovisual Para en Todas el Guarda Sarmiento. Entre 2010 y 2019 trabajó en el Instituto Científico Judío IWO y actualmente trabaja en el Centro de Documentación e Información sobre Judaísmo Argentino Mark Torwow, que depende del Departamento de Arte y Producción de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA. Es miembro del archivo, con su archivo textil ferroviario de la red Modalia y en la actualidad cursa la diplomatura en gestión documental de administración de archivos públicos en la UNSAM con una beca que se le otorga a la Fundación Williams y Bungibor en el marco del programa Iniciativas para el Fortalecimiento de los Archivos. Entonces, bueno, gracias Ezequiel, No, gracias a por tu ustedes. presencia, gracias a todas y a todos por interesarse, por participar de esta charla. Y me gustaría, para comenzar un poco, a traer este componente biográfico que hay en la vida de Ezequiel, que tiene que ver, casi diríamos, como algo de su historia familiar unida tal vez al archivo, y que nos cuentes un poco cómo es ese entramado, ¿no? Ese entramado familiar que también podríamos decir incluso un entramado textil que te atraviesa por los dos lados, ¿no? De tu familia. Y cómo se conecta de alguna manera ese entramado, esa vida, esa biografía, eh, bueno, con lo que van a hacer después este interés por los uniformes ferroviarios. Voy a compartir para que vamos a ver y escuchar a Ezequiel. Bueno, buenas tardes a todos y a todos y gracias por la invitación. Bueno, yo creo que en ese marco biográfico está el germen. Hay muchos puntos que funcionan como disparadores. Como vos lo dijiste, yo de ambas familias, paterna y materna, vengo de una tradición textil industrial y artesanal también, ¿no? Bisabuelos que fueron sastres, bisabuela que fueron chalequera, un bisabuelo y abuelo que tuvieron taller de confección de ropa de trabajo, abuelo y abuela que tenían una sastrería, un bisabuelo que era sastre también, en Villa Allende, en Córdoba.
Y mi papá, que trabaja hace 40 años o más también en la industria textil, si bien es contador, trabaja en la industria textil vendiendo máquinas que hacen suéter de punto. Entonces, ¿por qué digo que hay un germen de lo que tiene que ver con lo que después va a ser la memoria, que es parte fundamental del proyecto del Archivo Textil Ferroviario? Siempre me cautivaron mucho, además de estar muy presente objetos de la industria textil o de la artesanía textil, como puede ser una tijera de la sastrería o agujas de las máquinas textiles, siempre me resultó muy interesante las historias que contaban mis abuelos, ¿no? Sobre todo mi abuela paterna, que era así como el puente entre la gente que no estaba y el presente. Y ella siempre contaba las historias de cómo su papá en Villa Allende, Córdoba, hacía los trajes, ¿no? Y con cómo utilizaba las planchas de carbón y cómo sus suegros, esta gente que vemos acá en esa pintura, eso que vemos ahí en esa imagen es una pintura donde dice IPF, que hice yo en el año 2005. Ellos tenían un taller de confección de ropa de trabajo y cómo le bordaban el logo de IPF. Entonces, todas esas historias siempre me cautivaron y estuvieron conmigo. Y es lo que yo le llamo quizás el aspecto biográfico, ¿no? Y en todo este mundo biográfico de las historias y la realidad, que es, bueno, el sustento, como se dice, se dio a través de lo textil, tanto como un taller o la artesanía, como puede ser la confección de trajes o la industria, como puede ser mi viejo. O sea, el sustento siempre estuvo, el sustento material, económico, ¿no? Estuvo dado en lo textil. Entonces eso de chico estaba siempre muy presente. Y las historias también, ¿no? Sí, rodeado de personas que trabajaban, ¿no? Con telas, con costuras, con moldes, con sastrerías y bueno, y esas historias. Y en ese sentido, preguntarte, bueno, ¿cómo entonces se va a ir conectando con este universo ferroviario y qué es lo que hace que este proyecto aparezca? ¿Cómo lo creaste? Y preguntarte por este momento, ¿no? Que creo que es clave, que es esta camisa pintada a mano con un logo que conseguiste. ¿Cómo fue? Si nos podés contar cómo fue esta anécdota, qué significó para vos y de alguna manera también preguntarte si sentís que a partir de esto comienza algo que es un poco más grande que una colección incluso. Sí, claro. Bueno, la previa a esta camisa tiene que ver con lo que yo denomino la arqueología estatal. Que bueno, como vos dijiste, yo nací en el año 83 y todo lo que fue el proceso de privatizaciones a mí me agarró realmente como muy chico. Tenía 10 años, 9 años, 8 años, 11 años. No tenía la conciencia, más allá de que quizás habían venido a instalar un teléfono de Entel en 1991, no sé. Pero claro, cuando yo tengo ya en la adolescencia o posadolescencia, que empiezo a tener una libertad de acción en salir a la calle, ir de un lado a otro, comienzo a viajar mucho en tren de Paternal a Villa del Parque, porque tenía una novia que vivía en Villa del Parque. Entonces, bueno, me empezó a llamar mucho la atención que habían algunos coches de pasajeros que tenían un determinado color y habían otros que tenían otro color. Después me pasó que los coches tenían una pegatina que a veces estaban despegadas y decían Ferrocarriles Argentinos. Después iba caminando por la calle y iba encontrando siglas que decían OSN, SEGUA, Entel. Entonces me iba preguntando, ¿qué es esto, no? Y bueno, ahí fui descubriendo que era de un mundo que había desaparecido hace relativamente poco, que tenía que ver con la construcción de un Estado, la hegemonía de un Estado, que eran las empresas públicas, ¿no? Entonces ahí me empecé a interesar mucho por todo ese mundo que había desaparecido y el nexo con ese mundo que iba desaparecido, más allá de esas siglas que no hablaban, eran los trabajadores. Entonces me subía al tren y encaraba a ferroviarios que parecían tener una edad y les preguntaban, che, ¿qué es Ferrocarriles Argentinos? Entonces me empezaban a hablar de un proceso que tenía que ver con una cuestión de soberanía nacional, de cuando los trenes llegaban al interior, transportaban a la... Yo soy de la paternal, que es también otra parte fundacional de mi identidad y de ese mundo en donde empecé a descubrir la identidad, ¿no? Y la libertad, ¿no? La estación La Paternal. Y también un edificio muy importante que había en Trelles y Avenida San Martín, que hoy es un edificio hiper recontra gigante, que era un edificio de Segua que tenía un cartel en principio de los 2000 que decía el Estado vende.
que esa frase también fue como muy fundamental para todo esto que tuvo que ver con la arqueología estatal. Entonces, bueno, me subía a los trenes y hablaba con la gente, ¿no? Y automáticamente lo que me interesó fue decir, bueno, che, quiero conseguirme una camisa, una prenda de Ferrocarriles Argentinos. Esa empresa que yo veía en los vagones y en una sigla pintada y que estaba hasta tapada por la empresa, por la calcomanía de la empresa privada, pero yo quería tener eso. Siempre también hubo una vocación en mí, una obstinación por tener la prenda y usarla, ¿no? Conseguirla. En ese momento los trabajadores no me daban mucha bola, yo tenía pelo largo, arito, eran gente que me tomaban como, ¿quién es este personaje? ¿No? Bueno, entonces dije, bueno, voy a conseguir un logo de Ferrocarriles Argentinos. No había internet, 1999, 2001, 2000, Claro. había, pero no había acceso quizás a logos Ferrocarriles Argentinos. Entonces una mañana, un día que tenía libre, me fui al centro de pasajeros de Retiro del San Martín, que era una empresa privada ya, pero la persona que estaba ahí me dijo, mira, tengo un libro de queja, te puedo hacer una fotocopia del logo. Me fotocopió el logo y me acuerdo que me la pintó una amiga de la secundaria. Yo hacía la escuela de cerámica Fernando Arranz en Villaluro y ella que tenía mucha prolijidad para esas cosas, me hizo esta camisa que fue la primera prenda del archivo textil ferroviario, que como ven en la foto, esa foto es una combinación entre el libro de queja que conseguí, el reticulado o el cuadriculado que hizo Anaí Bustamante para pintarme el logo y la camisa, yo posando con la camisa. Y no, y que pensaba, qué interesante que en el libro de quejas siga quedando el logo. Bueno, eso es fundamental y hoy en día vas al terreno ferroviario y todavía no hay un montón de documentos que siguen apareciendo originales. No tanto que se reutilizan, pero en esos años sí, porque habían pasado 10 años o menos de la privatización y todavía era muy común que los vagones de pasajeros sigan teniendo colores de la vieja administración, o sea, paralelamente estaba la empresa de la provincia de Buenos Aires, Ferrobaires, que los guardas seguían usando hasta el 2015. Después vamos a ver la ropa de ferrocarriles argentinos, ¿no? Como, Claro, como un eh, palincepto, ¿no? Como lo pienso como no, esas huellas que quedan, que van quedando de esas decisiones, bueno, decisiones políticas respecto de estas estructuras estatales y cómo quedan y cómo aparece también la historia oral, ¿no? Vas en búsqueda de una manera arqueológica de esa historia. Y Ezequiel, bueno, vos sos artista, estas han sido intervenciones que has hecho. Contanos un poco cómo han sido estos trabajos. bueno, estos trabajos no se pueden explicar sin esa camisa también. Bien, Eh, sí, y si querés andar, bueno, en el año 2002 yo ya estaba cursando el primer año el IUNA, era en ese momento el Instituto Universitario Nacional de las Artes, y todo el mundo me hablaba que yo ya era un apasionado del tema ferrocarriles y tenía esta camisa. Y todo el mundo me hablaba que tenía que conocer a un profesor de la facultad que se llamaba Patricio Larrambevere, que era un tipo que trabajaba con el tema ferrocarriles en el arte, ¿no? Bueno, la facultad no lo cruzaba, no daba con él por los horarios. Y al final del 2002, volviendo de un examen de escultura, me tocan la espalda en el colectivo 24, me doy vuelta y me preguntan, ¿dónde conseguiste esa camisa de ferrocarriles argentino? Le digo, no, a mí me gustan los ferrocarriles y yo me gustan los uniformes y nada, es una camisa que me pinté, me lo pintó una amiga. Bueno, era Patricio Larrambevere en el colectivo 24 que me invitó a participar de la agrupación Boletos Tipo Edmondson, un proyecto artístico que él junto a Javier Martínez, otro artista, habían fundado en el año 98. Y bueno, nos bajamos en la misma parada porque vivíamos a 4 cuadras de diferencia en la Paternal. Eh, bueno, me invita a participar, pasa el verano y en el año 2003 es la primera acción que yo participo, la acción pictórica en la estación La Paternal, repintando el cartel de La Paternal, que todavía pervivía el cartel de la época de los ingleses, que había
pervivido a los 50 años de la administración estatal y estaba totalmente vandalizado en el fin de la empresa Metropolitano, en la decadencia ya de lo que fue después del 2001. Nada, las empresas privadas tuvieron, nada, decayeron totalmente y esa fue mi primera acción. Entonces acá después comparto un montón de acciones tipográficas que hicimos con Patricio en distintas estaciones, esas dos, y en donde el uniforme era algo importantísimo, ¿no? Patricio ya en el año 98, cuando hace las primeras intervenciones artísticas en la estación Coglan, utiliza algunas prendas de ferrocarriles argentinos, lo que daba un margen totalmente de autoridad, pero además de una autoridad corrida ya, porque ese uniforme ya no tenía que ver con la normalización que había en ese momento, ¿no? Entonces era algo anacrónico, fantasmal, pero a la vez que la gorra y el uniforme seguía generando en la gente, en el imaginario de la gente, la autoridad, ¿no? Entonces nos permitía a nosotros poder hacer esas acciones. De repente fuimos encarados por la policía que nos dijo que la empresa decía que no podíamos hacer ese trabajo, pero a la vez era muy raro, ¿no? Porque había algo de autoridad, porque el uniforme tenía 10 años todavía en el imaginario colectivo y seguía imprimiendo, sí, el uniforme de guarda, el uniforme de la gorra, ¿no? Es como, entonces era muy importante el tema de uniformes y yo me empecé a meter cada vez más en el uniforme, ya tener un contacto muy cercano con los ferroviarios, los cuales ya no me miraban como un bicho raro y me empezaron a donar sacos de guarda, gorras, camisas, que eran las que usaba en las acciones de la ABTE, de la agrupación Boletos Tipo Edmondson. Porque no solo hacíamos acciones ligadas al repintado y la señalización pictórica en las estaciones, sino que muchas veces con el boleto de cartón, porque también lo reimprimíamos en el boleto en el Museo Nacional Ferroviario, donde la agrupación logró recuperar las máquinas que hacían el boleto de cartón. Entonces después hacíamos distintos boletos que, bueno, nos vestíamos de guarda o inspector de trenes por los uniformes que habíamos logrado rescatar y, bueno, hacíamos unas performances de encarar a la gente muy punitivamente. No tiene el boleto, bueno, y Que picando el si no tenía el boleto, boleto, claro, el famoso boleto. No, qué interesante esto boleto de que decís, ¿no? cartón. Porque todo el tiempo en el espacio urbano como un espacio de escenificación que estamos leyendo, ¿no? Todo el tiempo funciona y damos por hecho que esas personas, de acuerdo a esos uniformes, tienen un lugar que implica que nos relacionemos con esa persona de determinada manera. Entonces, qué Claro, interesante y claro. Ezequiel, esto que decías de, bueno, así empieza también, bueno, ese lugar de extrañamiento al principio, de tu acercamiento, después empieza a hacer que empiecen a llegar esas piezas que empiezan a Sí, darte las... sí, yo conociendo a Patricio, que es un tipo, Patricio es un poco mayor que yo y viene con una experiencia y un bagaje mucho más grande en lo que tiene que ver con la cultura ferroviaria, y bueno, me fue tirando un montón de puntas de cómo eran algunos uniformes de los guardas, y ahí yo ya arranqué viaje a, bueno, a conseguir estos materiales. Y una de las lugares donde eran utilizados eran en las acciones de la ABTE, ¿no? Que Claro, acá puse algunas de las muchísimas que hicimos en un montón de estaciones, y no solo, como dije, acciones pictóricas, sino también relacionadas a impresión de boletos y, no sé, hicimos los boletos de los de ferroviarios desaparecidos. Y en uno de los 24 de marzo donde participamos, estábamos vestidos con traje de guarda y, bueno, íbamos picando ese boleto que le íbamos dando a la gente, ¿no? ay, qué interesante. Qué interesante. Bueno, porque hay esta particularidad que tiene tu archivo que me parece que es interesante traerla. Justamente nosotros, el Modalia, el primer encuentro tuvo que ver con pensar este lugar del patrimonio eh, en función después de esa, de las, del patrimonio y de las reproducciones de ese patrimonio. Y en tu caso hay una cuestión muy interesante de las réplicas, perdón, de las réplicas, que es que esto que forma parte, ¿no? Que podríamos decir el uniforme formaría parte del mundo de la no moda, cómo después empieza a ser usado, cómo vos
usás, que sería algo también a discutir, porque el patrimonio sería algo que solo, ¿no? En las réplicas podrían ser usadas, pero en tu caso hay algo de llevarlo al día a día, ¿no? De como vestimenta diaria, ¿no? Del archivo o de algunas piezas que vos elegís. Entonces, que nos cuentes un poco, que esto también es algo de alguna manera un poco performático, y también preguntarte, bueno, ¿cómo reacciona la gente cuando te ve con esas prendas? ¿Qué tipo de memoria, me interesaba preguntarte, qué tipo de memoria te interesa activar, ¿no? A partir de lucirla, o sea, ¿qué hay ahí que a vos te interesa como ejercicio de memoria cotidiana al portar alguna de esas prendas en la vida cotidiana, ¿no? Bueno, creo que ¿Y ante todo cuáles hay, elegís? primero hay como me parece que, nada, un gusto personal. Me gusta mucho lo que es la sastrería, el corte y los géneros con que se hacía esa ropa, y sobre todo que pertenecían a alguien que la usó, ¿no? Y no me gusta mucho esto de, viste que hay, vas a Flores o al Once y hay como camperas símil militares, pero nada, hechas en un, no bajo normas o para... No me gusta ese símil, ¿no? Nunca me gustó como, bueno, ese símil. O sea, si uso una prenda porque me gusta una campera militar, me gusta que sea una campera que fue hecha para el ejército, ¿no? Y, y, y a ver, estas prendas las subo por miles. Vos ves los pliegos de licitaciones y hay miles. Entonces eso también me permite poder utilizarlas porque tengo un montón, ¿no? Tengo un montón de estas piezas y aparte son como no me interesa tener una colección que no se pueda ver, ¿no? Y esta es una forma de que se vea, ¿no? También es como un maniquí, ¿no? Que va, no sé, voy a trabajar con el sobre todo ese de guarda que era de Juan Antonio López, y de repente entro al laburo y me dicen, che, qué bueno que está, me conseguís uno, como que nada, me parece que tiene un corte, una caída, está hecho para determinadas inclemencias climáticas y todas esas cosas que no se ven porque son las trastiendas de cómo se hacían los uniformes o bajo ciertas normas, laboratorio de materiales. Me parece que dan la característica que a mí me llama la atención y me interesa, ¿no? Y después hay un montón de materiales que hoy en día ya no los conseguís, es muy difícil encontrar un gabán de paño de lana, ¿no? Claro, Que de repente hasta antes del 93 sí existían y se hacía, de repente los uniformes de guardas eran más abajo de las rodillas, entonces son un poquito mayores, eh, eh, no sé, el saco que vemos a la derecha es un saco de media estación tipo cartero, tiene un entalle que es muy lindo, ¿no? Está buenísimo. Entonces, bueno, hay algo de que me gusta usarlo, y después esto de que genera memoria, ¿no? En un momento hubo una pérdida de eso, ¿no? Un poco claro. por un decreto, una ley, la ley de reforma del Estado, desapareció todo esto, ¿no? Entonces me parece que vuelva y que vuelva no solo en una vitrina, ¿no? O de repente hoy en día en la reproducción en monitores o en un celular, sino que vuelva, que dé calor. O sea, yo sentir lo que el tipo, o sea, yo puedo hablar a la par con, sí, la verdad que este es muy pesado, este es incómodo, este las sombreras no sé tal cosa, che, este saco crema té con leche, la verdad, para usar en verano, ¿cómo hacían para usarlo? Entonces también me conecta en ese diálogo con el tipo que la usaba, ¿no? Me parece que entonces es importante de ese lado la memoria, ¿no? La experiencia Sí, personal. como no pensar el pasado como un lugar al cual vamos, sino como pensar como, ¿no? Como una memoria que está en tiempo presente, que se Claro, puede activar a traerlo, través de la imaginación, que eso igual claro, también en un museo es interesante porque digo, lo que hay ahí en eso que es silencioso del museo es lo que se activa como memoria, pero también es cierto que el museo es un espacio donde no está la materialidad de los cuerpos, entonces ahí también hay algo que se activa también de esa imaginación, no, digo de esto, colores, texturas, pesos, claro. Sí, 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 y traerlo, ¿no? Como esto de traerlo al presente, ¿no? Por medio de la moda. Eh, pero sí, hay algo de gusto también, no es que solo es un panfleto de, bueno, lo que pasó. Me gusta también, me gustan usarlas. O sea, me parece que son sí, originales y es mi moda, o sea, me siento muy bien usándolo. Es parte de mi cambiador. Y no solo eso, otra cosa que está ligada, si querés pasar,
Esa imagen que vemos arriba, yo salí 10 años en una murga porteña en el barrio de Flores, Ajá. y hasta que pudimos juntar la plata para hacernos lo que son las levitas, ¿no? Que es otro capítulo aparte del mundo ¿Querés eh, contar? textil, ¿no? La levita en las murgas, y que podría haber una colección de levitas de murga. Mi traje Ah, para salir en carnaval era el traje de guarda de verano, que es este que vemos acá. Y ahí vemos unos boletos de cartón que para una de las primeras salidas de la murga hicimos esos boletos, entonces yo los repartía en el corso y los iba picando, ¿no? También vestido de guarda, vestido de guarda. con ese bolso de ferrocarriles argentinos. Pero Claro, bueno, todos los abajo están accesorios, claro, no solo las prendas, sino todos los accesorios los que accesorios, claro, componen, ¿no? claro. Abajo también vemos la primera muestra que hice de, ahí hay una cosa no tan de moda de llevarlo, sino de un despliegue de cómo expuse los materiales. Un paréntesis, tampoco es que soy un kamikaze, esas prendas yo las cuido muchísimo, ¿no? O Claro, sea, te iba a preguntar, ¿cómo es el cuidado? No, no, nadie está diciendo eso, sino todo lo contrario. Me parece sumamente interesante, digamos, pensar eso, qué activación hay a partir de los diálogos que también se activen, o que esa memoria está también a partir de que los objetos son este lugar, este cruce en ese lugar silencioso que parece que están, digo, contienen una historia personal, colectiva, que se activa a partir justamente a veces de esa pregunta sobre ese objeto que uno está vistiendo, y que puede aparecer ese relato. No, te iba a preguntar, justamente porque estas prendas, ¿cómo es el cuidado que vos tenés respecto de cómo vos también seguramente te fuiste profesionalizando respecto de cómo, ya que no son prendas que están, bueno, algunas sí, porque vos has donado a museos, y ahora también me claro. gustaría que charlemos un poco sobre estas imágenes, pero cómo es ese cuidado, también ese encuentro, digamos, y esa profesionalización. Sí, cuando los uso siempre tengo mucho cuidado en donde los dejo apoyados, ¿no? También hay algo de eso, ¿no? De donde no me apoyo yo en cualquier lado, o los dejo colgados en un buen lugar, o si voy a un recital no me llevo un saco de guarda para apoyarlo en el piso, ¿no? Como que siempre, tampoco son prendas de todo el día, ¿no? Sino que, bueno, me los pongo por semana un montón de veces, pero para cuidarlos. Y después, la verdad que los tengo en mi casa, en un ropero, pero siempre cuidándolos, y todo lo que fue la capacitación que hice de textiles fue bueno. En un momento yo, los que tienen que ver con paño, imagínense para las polillas lo que pueden ser. Entonces, bueno, usaba naftalina. Bueno, dejar de usar la naftalina, que no estén en lugares que tienen que ver con humedad, sino que se conserven en lugares que están alejados de la humedad. Eh, en perchas que no tengan, la verdad que no los tengo horizontal, los tengo colgados, ¿no? Contra las prácticas que deberían ser. Pero bueno, siempre es como lo que mejor se puede, ¿no? Claro, Eh, lógico. Y Ezequiel, ¿cuántas piezas tiene lo tenés? sí, yo creo que más de 100, no tengo un número exacto, la verdad que no hice un catálogo exacto, pero creo que tengo más de, entre zapatos, Claro, los botines, entre accesorios. todo lo que conforma el uniforme del archivo textil, que también tiene que ver con los panuelos de guarda, hay como más de 100 piezas. Bien. Y esta es una linda historia, una historia muy linda, ¿no? Que tiene que ver con un guarda, con Juan Antonio López. Ah, claro, Eh, que es el que vemos abajo a la derecha. Si querés pasar otras imágenes, sí, por supuesto. otras, ¿Pasó? ¿Acá? estas, él. Sí, Juan Antonio López, bueno, era un guarda de la empresa Ferrobaires que se cerró en 2016, y que muchos guardas seguían usando la ropa de la época de Ferrocarriles Argentinos. Inclusive los colores de los coches de pasajero, como ven arriba, seguían siendo los de Ferrocarriles Argentinos. O sea, es una empresa que era de la provincia de Buenos Aires, que seguía teniendo un montón de formas operativas de aquella empresa Ferrocarriles Argentinos que había desaparecido. Y bueno, lo conocí a Juan Antonio López en 2015, volviendo de un viaje que hacíamos con Patricio para trabajar en una muestra con Ferro White, el museo Taller de Bahía Blanca.
Y nada, a mí me llamó mucho la atención porque él tenía toda la ropa. Entonces lo vi cuando iba de Buenos Aires a Bahía Blanca, él se bajó en Olavarría y después cuando volvía de Bahía Blanca eh, a Plaza Constitución se subió en Olavarría y lo encaré al toque para hablar con él de los uniformes, de cuánto hacía que estaba trabajando en ferrocarriles. Y me llamó la atención que no tenía la gorra. Y me dijo, no, yo no tengo una gorra porque no tengo gorra. Las usé, se me fueron volando, se me perdieron. Y a mí me habían regalado en ese viaje en la estación Torkins una gorra de guarda y una gorra de inspector. Dije, tengo en mi mochila una gorra de guarda, es para vos. Y el tipo se la puso y de Olavarría o unas estaciones más cercanas a Constitución hasta Constitución llevaba puesta la gorra de guarda, que es la foto de arriba. Ven cómo estaba él sin la gorra y después con la gorra. Y abajo, ya con los trenes que se los llamaban chinos, porque habían venido de China hace poco, él luciendo un traje de guarda de ferrocarriles argentinos de invierno y una gorra de invierno que le conseguí porque tampoco tenía. ¿No? Entonces eso también me parece fundamental, poder proveer, hoy en día ya casi no, porque ya no se usa este uniforme, ¿no? Después de la desaparición de Ferrobaires, pero sí a distintos museos o ferroclubes, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿no? Bueno, primero, esto tan interesante y si también te encontraste con muchas historias así, donde, bueno, el archivo se cruza con personas reales, pero también cómo decidís qué piezas, cuáles donar a otros museos, o sea, ¿cómo pensás vos esa circulación de tu archivo? Si querés andar dos imágenes para Sí, arriba, perdón, no, no, todo bien. Ahí está. Ven que a la derecha también, los dos de la derecha son guardas de la empresa Ferrobaires, uno de Bahía Blanca y otro de Tandil, que yo estoy en el medio con una boina, que seguían luciendo en el 2005, 2006 esos uniformes. Y a la derecha estoy con Francisco Sarmiento, yo con uniforme de guarda, él de la empresa privada metropolitana en el San Martín y yo con los guardas que eran cuando él trabajaba antes de las privatizaciones. Me parece importante no dar por dar, ¿no? Porque claro, yo trabajo en un archivo histórico y también los archivos históricos y los museos tienen un determinados recursos limitados, ¿no? Entonces no se puede dar por dar. ¿Y para qué darle a un museo que quizás a Ferroguay donarle una pieza que es de un guarda de Urquiza, ¿no? Y si ellos hacen todo un trabajo que tiene que ver con la memoria de Bahía Blanca y del Roca en esa zona, ¿no? Entonces me parece que hay que ser muy afilado y estar muy atento a ese tipo de cosas y sobre todo qué es lo que no tienen, ¿no? Entonces, bueno, si un museo de repente no tiene un saco de guarda y de verano y están realmente deseosos por tenerlo por determinada, bueno, me fijo si yo tengo esa pieza y tengo de más y la dono, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Para que el conocimiento se expanda y también que el archivo textil ferroviario, mis perspectivas a futuro es que eso se patrimonialice en un museo o en un archivo, ¿no? Que deje de estar en mi casa, ¿no? Siempre teniendo las condiciones necesarias y importantes para que esos materiales que nada, están expuestos a las polillas, a los insectos y a la humedad, ¿no? Estén esas condiciones dadas, pero me parece que eso es importante, cuando entrego una pieza, que sea algo que no está, que lo requiera aquella institución o que tenga que ver con un trabajador o con esa línea, ¿no? O con el Roca, el San Martín, para no redoblar esfuerzos, ¿no? O que sean cosas que hoy en día pasa que vos vas a un montón de museos y hay ferroviarios y hay como de repente objetos que quizás que no tienen que ver con la localidad, ¿no? Que tuvieron que ver con cuando empezó la construcción de ese museo, en donde recibían un montón de piezas. Y sí, es interesante ver de repente algo en ese museo, pero de repente ves que no tiene nada que ver con ni la localidad. Entonces, bueno, ¿qué museo queremos, no? Como un montón de reflexiones, como, bueno, ¿qué queremos contar? De repente, ser claro, un acopio de cosas, ¿no? O de repente contar las microhistorias, ¿no? Es como, yo estoy más como en ese lado que es como la escuela de Ferro White, ¿no? claro, Quizás, claro, esas un poco. Y historias también de todo el micro. laburo que hice yo de hablar con los ferroviarios. Entonces,
en estas historias ferroviarias, que son estas fotos que vemos acá, ¿no? En donde yo Sí, estoy con gente, no, no, la que estaba antes, sí, perdón, estas, en ¿no? esa, en donde yo estoy con gente que me donó y me regaló cosas, es como que, bueno, de repente, ahí sí, yo tengo un montón de piezas, quizás no están catalogadas en una descripción, pero cada una tiene una etiqueta de quién me la donó. Vos podés saber todas esas prendas y yo te digo, esta me la donó Rolando Rivas, que es el que ven abajo, que era un maquinista del ferrocarril Roca, que lo encaré en Carué una vez y era ferroviario, me dijo que sí, ¿tenés una campera? Sí, tomá. Y ahí me saqué una foto luciendo yo la campera y él en cuero, ¿no? También la poesía en esas imágenes, ¿no? Él en cuero tomando la fresca en Carué en un verano del 2009 y yo con su campera que usó en los años 80. O López, en esa foto que vemos, que yo abrazándole abajo a la derecha, y sus uniformes atrás que después me lo terminó donando a mí, ¿no? Entonces, bueno, importante Claro, eso, saber de que es dónde vino para en las después a puertas dónde va. en las puertas el texto que vos escribiste, que se llama Las puertas del cielo textil, es de su archivo, ¿no? Él te dona todo Claro, su sí, archivo. en esa relación que yo hice a partir del 2015 con él, yo fui en determinadas oportunidades a la casa a comer unas pizzas y de repente descubrí, él me mostró muy gustoso que seguía conservando todo su plantel de uniformes, pero bueno, que porque ahora venían los trenes chinos y ya no los iba a usar porque le iban a dar un nuevo uniforme, nada, o lo iba a tirar o no sé, que me lo quería regalar. Y de repente cuando empezó a abrir las puertas del ropero, para mí era como las puertas del cielo textil, ¿no? Y también era como llevarme y remitirme a cómo serían las roperías de ferrocarriles argentinos, que tengo bastante documentados, que eran oficinas donde estaban empleados ligados a la provisión de la ropa, ¿no? Oficinas ferroviarias en donde nada, una vez por año iba el tipo a buscar la ropa, ¿no? Si se le rompía una prenda. Contanos eso, Ezequiel, ¿cómo era ese proceso? Bueno, estaba bien como marcado, ¿no? Y también estaba por el convenio de trabajo. Ujú. Depende a la especificidad, cada cuánto había que entregarle la ropa. Pero yo todo eso, esa información también la pude recabar cuando empecé a hacer un trabajo más de archivo del archivo textil ferroviario, que fue, bueno, che, tiene que haber algo en papel de cuál era la provisión o cómo era la fabricación, ¿no? Las dos puntas. La provisión, en verdad serían tres, ¿no? Como la fabricación, la provisión de la empresa y el uso, ¿no? Del trabajador. Ahí hay como tres puntos como muy importantes que todo el archivo textil ferroviario lo atraviesa. Entonces, bueno, che, ¿cómo era esto de la fabricación? Entonces, bueno, en un momento la ropa está señalizada porque tiene una marcación, porque el ferrocarril, por licitación, pedía que había que marcar la ropa de determinada manera, entonces iba descubriendo quiénes eran las empresas, porque la marcación debía tener el nombre de la empresa. Entonces, googleo en un momento suministro Gécar, que es la que ven en el medio abajo, y digo, a ver, mando un mail pensando que no existía más esa firma. Me llega un mail efectivamente diciendo, ¿qué tal, Ezequiel? Recibimos tu mail, estamos cerrando la firma, te preparamos un montón de material para que lo vengas a buscar. Si no, termina en un volquete. Es increíble que esto siga existiendo. Entonces, bueno, coordinamos un día, me fui y me habían preparado un montón de material de todo lo que tenía que ver con uniformes ferroviarios. Estaba la fábrica aparte con uniformes militares porque ellos hacían licitaciones para las Fuerzas Armadas. Y bueno, me prepararon un montón de material que me permitió a mí poder localizar en épocas todo ese material que yo tenía y que me habían donado. Entonces vemos acá, ¿no? Un libro en tres imágenes que era cuando en la época de Perón se normalizaron los uniformes en el año 53. Entonces yo ahí tenía nada, todo el bagaje de, bueno, estos uniformes fueron en esta época, ¿no? Porque después otra imagen más. Sí,
No, me parece tan interesante pensar cómo te permite, ¿no? Digo, esas etiquetas, cómo permite hacer como una historia material, cómo historizar, cómo pensar esa morfología social, cómo los colores también. Yo, otra cosa que pensaba mientras te escuchaba, cómo la paleta de colores o los colores o la importancia Sí. de los colores. Eso también te quería preguntar cómo se va construyendo a partir de los colores, cómo puede uno pensar, ¿no? Una época a partir de los colores, pero cómo la importancia de esa historia material a partir de esas etiquetas, ¿no? De eso que Bueno, queda. pero también en eso, en este camino que marco de la fabricación, la provisión y el uso, Sí, yo empecé al revés. Yo empecé por el uso, ¿no? Por las historias de esa claro. gente, ¿no? Yo empecé por ahí, empecé, no empecé por, bueno, cómo era la provisión. Llegué a la provisión y me marcó después un montón de formas. Pero desde la historia oral, desde el principio, yo tenía el té con leche, el modelo cartero, que eran todas formas eh, el canchereo de la gorra, que eran todos recursos de los ferroviarios para designar la ropa que usaban. Entonces yo empecé por ahí. Por eso son clasificaciones que yo sigo usando, aunque tenga las descripciones técnicas de ese punto que es la fabricación, que tiene que ver con la empresa ferroviaria y con la empresa fabricante, ¿no? Entonces Claro, esos... mira, Ezequiel, voy a decir, porque seguramente quienes están escuchando tendrán muchas preguntas, y mientras seguimos charlando, invitarlos a que vayan dejando preguntas en el chat, porque cuando terminemos la charla la idea es abrir a preguntas, bueno, comentarios. Retomo entonces esto que decías, Ezequiel. Vos seguís usando o sea, esas denominaciones, vos las seguís usando en términos de cómo catalogar tu archivo. Claro, pero sumado a lo de los colores que vos me estás diciendo, ahí interviene ya la jerarquía. ¿Qué pasa? ¿Cómo era eso? Los colores también generaban jerarquía en el ferrocarril. Ustedes pueden ver en Claro. Modalia que yo subí dos, ambos de fajina que son iguales, pero uno es azul y otro es verde. El azul lo usaba el capataz, sea en el taller, en las cuadrillas de vía y obra. También lo usaba el maquinista, pero eso es otro tema. Pero ahí el color te marcaba una jerarquía. El color te marcaba una jerarquía en la parte de tráfico, en inspectores de guardatrenes o guardatrenes. El guardatren usaba el saco gris en invierno y el inspector, que era el jefe del guardatren, usaba ropa azul. Entonces vos podías distinguir, también en los boletos había una cuestión de color para que sea más fácil. Y en los uniformes también el color te daba la jerarquía para, por medio de lo cromático, che, no, este es más grandote que yo en cuanto a cargo. Entonces el inspector era el azul y el gris era el guarda, ¿no? Entonces, para el usuario que se colaba, también era, si estaba el guarda te hacía la multa y si estaba el inspector era un lío porque te bajaba del tren, el guarda también. Pero el inspector tenía más jerarquía y cuando había un inspector el guarda iba mucho más allá porque tenía a su jefe arriba del tren que iba controlando. Entonces me parece interesante lo relacionado a lo ferroviario, el té con leche, el café con leche para el saco de verano, el canchereo de la gorra, el tipo cartero, pero también la jerarquía, ¿no? Que daba la empresa, el verde o el azul, y lo técnico de la empresa al fabricante, ¿no? Y ahí yo hablo de que van a ver en Modalia en las descripciones, ya más lo técnico, que los puedo hacer por esas, si ustedes ven arriba de esta imagen, eso yo lo encontré en la fábrica que fui a levantar los materiales. Y ahí Claro. está la descripción de ambos de Fagina, que Sí. es el concepto técnico, y a la vez el 76, ¿no? Y después yo en otras prendas veo en la marcación año 86, entonces sé que cambió. El año Claro. 86 es fundamental porque cambiaron un montón de uniformes. Yo lo sé por el 53 de que se normalizaron el tipo de prendas y las marcaciones del 86 que empiezan a ser distintas. Y algunas también licitaciones que conseguí acá en estos lugares de empresa. Y en Bien, las fotos que bueno, después vamos a hablar. Esto tiene que ver con documentos que fui encontrando en las estaciones o en archivos personales de ferroviarios donde se habla de la provisión.
Acá voy viendo cómo era la provisión, ¿no? Cómo era el pedido a la empresa y eso. No, te quería, hay algo que tu archivo tiene, ¿no? Que es, porque es un archivo que también tiene, juega con lo visual y Claro, lo fotográfico en tu archivo, ¿no? Entonces, yo también pensaba, bueno, ¿qué buscas en esas imágenes? Es decir, de alguna manera, ¿cómo es en esa, cómo completa, digamos, al archivo la imagen? Es decir, cómo esto que vos haces tan interesante, ¿no? Que es pensar como este, bueno, que es un archivo también, la lógica del montaje, ¿no? Que, digo, son prendas, son accesorios, son palabras, historia oral, pero también las imágenes, incluso vos tenés este trabajo que no sé si estaba antes, que era este, ¿no? Usted, sí. ferroviario, fotos por prendas, no sé si esto fue algo que vos convocaste, cómo juega la imagen en tu archivo y qué búsquedas hacer respecto a las imágenes? Tiene que ver con, está ligado a la documentación. Si querés empezamos por esto y después vamos allá a las del 2009. Estas fotos, que son fotos originales, es un archivo que yo voy construyendo, que encuentro en los archivos personales de Ferroviario con los cuales tengo contacto, los cuales o te lo regalan o las escaneo y después las devuelvo para poder documentar esa colección, ¿no? Entonces quizás por medio de fechas que tienen atrás puedo cotejar todo eso que veníamos hablando de los papeles, ¿no? Claro. Digo, ah, sí, mirá. Y a la vez también de, che, mirá, mirá como en una misma época el tipo tiene un saco de verano, pero el otro guarda tiene un saco de invierno. Entonces, ¿qué pasó, che, al del saco de verano? No, es que no había en la ropería y me dieron ese saco porque tenía que igualmente trabajar. Entonces, bueno, van despertando disparadores también las imágenes. O la foto de arriba a la izquierda, el guarda Puebla tenía la gorra lo que se llama canchereada, que al aro que forma el plato le agregaban tela, entonces quedaba más gordito el plato. A eso se le llamaba canchereado. Entonces yo en esos detalles, y ven que tiene el sobre todo con el solapero redondo. Entonces, en esos detalles yo voy sacando imágenes que a mí después me permiten escribir lo que ustedes pueden ver en Modalia, o si en alguna vez tengo que hacer una representación representando como tal cosa, ¿no? O la foto de arriba a la derecha es muy linda porque Puebla está con su mujer ya fallecida, con su saco de guarda cuando se pudo comprar un terreno en José Cepaz, el vestido de guarda. Entonces, también hay algo, me parece interesante, ¿no? Ahí de lo sentimental. Una foto más abajo, a ver. Sí, voy para abajo. Ven otros archivos que fui recolectando, no solo de archivos personales, sino de revistas. Las de abajo son de revistas ferroviarias en donde hay cambistas trabajando, entonces yo puedo ver cómo se usaban, de repente el de abajo al medio usaba la blusa ferroviaria que es larga adentro del pantalón, el otro la tiene afuera, alpargata, o sea, no había provisión en los años 60, 70 de zapatos de trabajo. A la izquierda vemos un maquinista usando su uniforme verde, y bueno, y así un poco eso. Y si van arriba, volvemos a la foto del 2009 que tiene Volvemos que ver arriba. con... Justo Mayra Rivas del Centro de Documentación de Elencos Estables te saluda y dice, hola Ezequiel, y Hola. justamente te pregunta esto, ¿no? De que te quería consultar cómo se está clasificando archivísticamente el acervo y qué otras materialidades hay, ¿no? Registros fotográficos, audiovisual, diapositivas, carnets, Sí, todo eso hay. Documentos. Por eso la pregunta del final quiero que sea si es una colección o un archivo. dale. Pero si vas ¿Cuál más arriba, querías mirar? ¿Subimos? 2009, sí, subí. La que vos me preguntabas. Ah, sí, ese Esto también es proyecto. un trabajo que tiene que ver con mi producción artística, que es una documentación de trabajadores ferroviarios que habían trabajado en ferrocarriles argentinos, pero que seguían trabajando el 2009 en la empresa, que había sido hace poco estatizada de vuelta, entonces era movilizarme y tomarles un retrato en su lugar de trabajo, ¿no? Y la idea era imprimir una foto y que ellos me den una prenda de uniforme previa a la privatización. Entonces había un canje ahí. Y también era una documentación de cómo eran los uniformes en el 2009. Mm, Sería, Sí, bueno. pude conseguir moldería original. Ah.
En esta firma Suministro Gécar me regalaron un montón de moldería original. Lamentablemente hay mucha que no la pude mantener por una cuestión de espacialidad. Mm, claro. Me guardé algunas cositas. Eh, acá vos hay como vos pones la evolución de la blusa de trabajo. Sí, bueno, sí, perdona, perdona. No te escucho. Hola, no se escucha, ¿eh? Te estás muteada. Obvio. Ahí Ahí, está, ahí volví. ahora sí. No, te quería hacer, ya que estabas hablando del archivo y vos también has escrito sobre tu archivo, también me preguntaba como en tu práctica, hay algo de, bueno, el lenguaje del archivo, pero técnico, pero también si hay algo en este archivo que tiene que ver con lo afectivo y también si también necesita como otra manera de narrarse, ¿no? Como algunas Claro. veces, ¿no? Eso, los archivos, forma y contenido, ¿no? Como también uno piensa cuando piensa los libros. Nada, esto pensaba como ese lenguaje, digo, acá hay algo mucho del rescate de esa dimensión afectiva estos últimos años también ha aparecido del giro afectivo para pensar el mundo también de la vestimenta, indumentario, ¿no? Que requiere también un lenguaje técnico, pero también un relato como desde dónde se narra, ¿no? En estas Bueno, historias. la poesía y la metáfora, para mí son factores fundamentales dentro de lo que es el arte, ¿no? Yo como artista, me parece que la poesía y la metáfora son dos géneros impresionantes. Entonces, perdóname, si vas arriba un poquito, Sí, arriba, arriba, en las imágenes. sí, ¿no está corriendo la imagen? No, no. Hay algo que se ha trabado. Esperen. Eh, Bueno, quería decir que a ver, decime dónde. arriba, más arriba, Más. sí. Bueno, estas imágenes que comienzan acá, abajo. Abajo. Estas tienen que ver con la pandemia, estas tres, esas dos que pasaron recién y esta, de textos que empecé a escribir en la pandemia sobre los uniformes ferroviarios, que estaban colmados de metáforas y también de los recursos de la literatura. En este caso, la corona de David, ¿no? Haciendo referencia al guarda que se llamaba David, que me donaron esa gorra, y la corona del rey David, ¿no? Como también recursos de las metáforas y la poesía, o un recurso como la Biblia, que es una fuente de literatura, no sé. Y si va más Ujú, arriba, bueno, el gabán que daban, no, no, abajo, eso. La imagen de abajo hablaba sobre el gabán y el título fue el gabán que daban. Entonces siempre hay un juego de palabras, entonces qué sé yo, me parece que Pónganse las Narvik hace referencia a las de las botas, a una publicidad de las botas Narvik de los años 80. Entonces siempre hay un recurso, además de lo técnico, que bueno, uno es artista y se vale de todos esos recursos. La historia oral, la poesía, la metáfora, ¿no? No dejar nada tampoco como a lo obvio, ¿no? exacto. Y me parece que Y este te proyecto en hago, eso es lo que tiene, o sea, tiene sí, todos los condimentos del archivo, pero también tiene toda la parte artística, que es mi sensibilidad y lo que fue mi carrera de los 13 años, que empecé a estudiar arte en exacto, la y escuela esa mirada secundaria. desde el lugar del arte también. No, Sofía del Museo Penitenciario preguntaba si habías obtenido esa moldería original, pero bueno, ya dijiste que obtuviste Sí, alguna de esas y otra no pudiste la cuestión de espacio. Y también quiere saber si trabajás con un equipo, si ese equipo es interdisciplinario o si estás vos. no, porque tampoco es que no es un, yo acá estoy trabajando en el archivo histórico de la AMIA, que también estoy solo como encargado del archivo, recibo las consultas, clasifico, limpio los materiales. El archivo textil ferroviario es un mambo mío que de última se pone.
en conjunto cuando hago otras actividades con de repente con Ferro White escribiendo un texto como fue el de las botas, eh, o cuando me hacen alguna pregunta y respondo, pero, o cuando yo consulto, che, ¿esto cómo lo puedo preservar? ¿Cómo lo puedo restaurar? Pero no hay un equipo interdisciplinario para nada. Bien. No sé si querías, Ezequiel, ¿Puede ser un para minuto esa ir foto? también cerrando. Sí, ¿eh? Claro, quizás para ir cerrando con algo que tenía que ir al principio, que me olvidé que en esta evolución de una prenda, Sí, es también, que le tendría que haber sido al principio, yo me olvidé, que el corte histórico de esta colección abarca el periodo 1948-1993, esto es la nacionalización de los ferrocarriles, la transición entre las empresas británicas, francesas y el Estado, a la nacionalización, la normalización de uniformes de 1953, llegando hasta las privatizaciones de los 90 del siglo pasado. Ese es el corte histórico claro. y puede ser materializado en esta evolución y en la foto que viene después, que es ese sobre todo. Claro, esta evolución de la blusa de trabajo a la chaqueta. Y Claro. en Y este sobre este, todo, que es un sobre todo que va antes de la normalización del 53, y es la, cuando convivieron, después de la nacionalización, los uniformes entre lo británico, francés y lo estatal que ya existía, a la nacionalización. Por un montón de condimentos que ahora se va a extender, pero bueno. bueno, ¿querés decir algunos Bueno, sucintamente? ven que tiene un aplique bordado, cosido, que dice Mitre. Así, pero en la época de los ingleses decía FCCA, que era Ferrocarril Central Argentino, que era el pre-Mitre antes de la nacionalización. O sea, este sobre todo tiene todos los tipos de cómo era un uniforme británico, ¿no? Seguro hecho acá en la Argentina ya porque es de la última época, pero con Mitre, la transición. Claro. Después, ese Mitre, con ese libro que les mostré del año 53, se reemplaza por un prendedor de metal que dice Ferrocarril Nacional Mitre con la escarapela argentina, ¿no? Mm. Y para Ezequiel hay una pregunta que vos te haces, ¿no? Y que la deslizaste, ¿no? De esta pregunta, un archivo, una colección, ¿qué respuesta te estás dando hoy? O Bueno, hoy puede aparecer una tercera pregunta, si es un proyecto artístico. mirá, claro, Me parece que acá hay mucha gente que está trabajando en archivos históricos y quizás dicen, no, este pibe hace cualquiera, ¿no? Entonces, quizás la base es que es un proyecto artístico, que tiene muchos condimentos de preservación, de conservación, pero ante todo es un proyecto artístico, me parece. bueno, ahora en tu incursión en la maestría vas a ir, ¿no? Indagando. Sí, sí, sí. Pues, claro, voy a dejar de compartir. No sé si alguien quiere decir algo, hacer algún comentario, alguna otra pregunta. Eh, mm, bueno, no hay. Bien. Ah, aquí. Bueno, agradecerte, Ezequiel, creo que claramente nos queda claro que el archivo textil ferroviario claramente es un proyecto que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver con cómo se entrelaza, como esos hilos, ¿no? Que entrelazan la historia, la memoria, la identidad, y también hay algo que me parece muy interesante de tu compromiso y también esa sensibilidad de pensar cómo estas piezas están vivas en una historia material, ¿no? Como también son prendas de trabajo y sin duda el trabajo es lo que pone la materia en movimiento y entonces estamos rodeados de objetos y escucharlos hablar es porque también le tenemos que hacer preguntas.
Entonces me parece como súper interesante esto que apareció y que apareció con esta particularidad de recorrido, ¿no? Desde el uso y ese uso, qué otras preguntas trajo y nos hace escuchar este Sí. archivo que tiene que ver con nuestra, claramente, con nuestra historia. Em, Acá, no, el Museo Penitenciario pregunta si estás vinculado con el Museo Ferroviario, pero no, Yo no, como voluntario trabajé junto a claro, Patricio, trabajamos unas cerca de 13 años de voluntarios en el Museo Nacional Ferroviario. Pero no trabajo ahí, pero lo conozco muchísimo, el Museo Nacional Ferroviario, porque trabajé 13 años de voluntario y imprimíamos los boletos de cartón allí, o sea, pero no estás, estoy claro, en una vinculado desde red, un vínculo laboral o que la colección esté en el Museo Nacional Ferroviario, no. De hecho, el claro. Museo Nacional Ferroviario tiene prendas ferroviarias. Bien, bueno, agradece el Museo Ferroviario, dice muchas gracias Ezequiel, toda la info que les has dado. Bueno, pueden ver las piezas en Modalia, también pueden seguirlo a Ezequiel y bueno, es un espacio que seguiremos encontrándonos para, para escucharnos, para aprender, para compartir esta pasión que nos une a todos. Así que bueno, agradecerles. Recordarles a los miembros de Modalia que pueden seguir subiendo sus piezas a Modalia también. Así que, bueno, agradecerles y, bueno, próximamente tendremos una nueva edición de este ciclo, así trabajamos para encontrarnos nuevamente. Que bueno, muchas gracias a todos A y muchas ustedes, gracias, Ezequiel, muchas gracias. muchas gracias.